Agradecemos al maestro Arturo Navarro por su cuestionadora exposición, sobre todo para el SEDEC. Y damos la palabra a continuación al maestro Juan Francisco Hernández Gallegos. Es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene estudios de filosofía y teología en el Instituto Franciscano de Filosofía y en el Teologado Franciscano de Monterrey. Académico del Centro de Formación Humana en el ITESO. Y entre sus líneas de investigación tenemos el análisis de la ética y la religión desde la perspectiva de la hermenéutica analógica. Entre sus publicaciones se encuentra Acercamiento al misterio de lo sagrado, la analogía en los primeros franciscanos, ética y política, una propuesta analógica. Participa el maestro con la ponencia La formación teológica del pueblo de Dios más allá del ministerio sacerdotal. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos precisamente en torno a este tema de la formación teológica, algo que ya aquí Arturo pues bueno, me echaba la bolita en algunos aspectos, ¿no? De qué pudiéramos hacer, sobre todo en el concepto de formación para el laico, ¿sí? Pues bueno. Primero, quisiera hacer una contextualización histórica, ¿sí? Partir de un elemento fundamental, ¿no? Tenemos el llamado en la nueva evangelización precisamente a la participación de todos. El documento el que ya ha sido citado, el documento del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, en sus números 14 y 120, habla de que este proceso de nueva evangelización es un proceso que compromete a todo el pueblo de Dios. Y en este aspecto también, para lograr una evangelización fructífera, tendríamos que empezar a pensar en un proceso de formación. Pero surge un problema. Parece ser que la formación teológica atañe solamente al ministro ordenado y no al fiel laico. En este aspecto, entonces, habría que repensarlo. Por eso quisiera hacer, bueno, un poco de historia para ver cuál ha sido el proceso de cómo se ha entendido esto a lo largo de la historia, ¿sí? Sobre todo de la historia de la Iglesia. En sus comienzos, la Iglesia se sabe una comunidad de creyentes convocados por Jesús y por su Espíritu. En dicha comunidad ya no rigen las normas de la sociedad grecolatina, sino que en la nueva economía inaugurada por el reino ya no existe ni libre ni esclavo, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, sino que son todos uno en Cristo. En esta comunidad, aunque existe una estructuración dada por el servicio, podemos ver la primera carta a los Corintios, sin embargo todos estaban igual, con igual dignidad, igual valía. Todos en este sentido son kletoi, es decir, elegidos. No hay distinción entre clérigos y laicos, no en la primera generación de cristianos, esto no existiría, ¿sí? Todos son elegidos por el bautismo, ¿sí? En esta asamblea todos se comprometen en su propio camino de salvación, ¿sí? Son responsables de su respuesta y se comprometen con ella. Pablo, en sus constantes llamados a la radicalidad evangélica, no conoce de jerarquías o de tipos de bautizados. El mensaje es para todos, la convicción es para todos, el compromiso es para todos. Esto implica que todo bautizado debe profundizar en el llamado que ha recibido y comprometerse en profundizar y reflexionar sobre la buena nueva acogida. Este compromiso con el Evangelio comprenderá un verdadero estudio de la fe recibida. Esta profundización implica un verdadero proceso teológico, si por ello entendemos la reflexión racional sobre la fe. Dicho de otra manera, cuando el bautizado utiliza de la razón para profundizar en la verdad que ha recibido, está generando teología. La teología se encuentra en la raíz misma del mensaje cristiano. Si bien el seguimiento de Jesús es ante todo un movimiento existencial,
Desde el principio, este seguimiento implica un proceso reflexivo. Primero en la tradición sapiencial de los pueblos semíticos, en particular del pueblo de Israel, pero luego se extiende a otros universos culturales. Pronto el mensaje evangélico se encuentra con el helenismo, predominante en la cuenca del Mediterráneo. Ya Pablo se enfrenta a la hostilidad del Areópago frente a la propuesta cristiana y entabla un diálogo en sus términos. Más adelante, el autor de la carta de Pedro insta a los cristianos a dar razón de la esperanza. Son los primeros intentos de expresar la revelación en un lenguaje de razón. ¿Sí? Más adelante, los padres apostólicos y los apologistas asumirán el lenguaje y los conceptos de la filosofía para explicar la fe, y con ellos iniciará el camino que conducirá a la teología sistemática. En este caminar se encuentran inmersos obispos, presbíteros y laicos. En iglesias vivas que hacían suyas las exigencias de la fe, todo cristiano se sentía comprometido. Hasta nuestros días han llegado los relatos de las encendidas controversias entre las diversas posturas teológicas y su defensa acalorada por sus partidarios. Controversias en las que están inmiscuidos todos los miembros de la comunidad y no solo los ministros ordenados. El laico es un actor dinámico en este proceso y no un mero escucha. Quizá a este respecto una de las figuras más emblemáticas sea Orígenes, quien inicia su reflexión como teólogo siendo un laico y no un presbítero. A los 18 años Orígenes es nombrado director de la Escuela de Catequesis de Alejandría, ¿sí? Y entonces él inicia de esta manera, no como un presbítero, sino como un laico. Será hasta años después que es consagrado, es ordenado presbítero por alguno de sus amigos, ¿sí? Pero mientras llega esa ordenación, tanto su reflexión y enseñanza teológica la hemos de considerar como la de un laico, ¿no?, que se compromete en la reflexión teológica. Es con los cambios de paradigma, con la asimilación de la Iglesia al imperio, que se verá un lento pero sostenido giro hacia un cambio en el modelo eclesial y una estratificación de los bautizados, en donde ahora son solo los que pertenecen al sacramento del orden y los consagrados serán los que tendrán la función de desarrollar la reflexión teológica. Esta nueva configuración irá a la par de la gradual distinción entre dos tipos de bautizados: los espirituales, sacerdotes y monjes, y los terrenales, los laicos. División que se agravará a lo largo de toda la Edad Media y que desembocará en la concepción de la modernidad de una separación y a un enfrentamiento entre lo religioso y lo laico. De esta manera, cae en el olvido la participación del fiel laico en la reflexión y producción teológica, y se pasa a considerar que pertenece solo a los clérigos y religiosos. Es con la llegada del siglo XX que se constatará la aparición de autores laicos que piden espacios para la reflexión teológica, espacio que es concedido a partir de la apertura suscitada por el Concilio Vaticano II y su renovada eclesiología. ¿Qué podemos decir entonces con respecto a esto en el magisterio actual? Para responder hay que enmarcar la cuestión en un contexto más amplio, el de la eclesiología. En efecto, si el paulatino alejamiento de la formación y producción teológica por parte de laicos se debió al cambio de modelo eclesial, habría que decir que su reincorporación tendría que darse debido a otro cambio en ese modelo. El gran cambio en el pensarse de la Iglesia se da con el Concilio Vaticano II, que abandona el antiguo paradigma planteado por el Vaticano I y que reproduce el modelo tridentino, esto es, pensar a la Iglesia como sociedad perfecta y en cuanto sociedad opuesta a la sociedad de la modernidad. De este paradigma pasamos a Vaticano II. Vaticano II abandona esta figura y opta por presentarnos a la Iglesia como pueblo de Dios, con todo lo que ello significa ideológica y teológicamente. Hay un transitar hacia una concepción de Iglesia más en la línea de la reflexión bíblico-patrística, más a la visión simbólica, y un alejamiento de la tradición occidental, más inclinada a la definición de corte esencialista. Dentro de este marco eclesiológico, ¿qué se dice sobre la formación del laico? Se parte del fundamento de todo proceso, la inclusión del laico en el pueblo de Dios. Él es miembro de pleno iure y por tanto comprometido con la labor evangelizadora de toda la Iglesia. Y aquí una cita
precisamente de Lumen Gentium. Los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo, bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados a fuer de miembros vivos a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y su continua santificación. Cierro cita, Lumen Gentium 33. Así, en la eclesiología del pueblo, los laicos son llamados a participar de manera viva en la implantación del reino de Dios. Este llamado se considera que les compete principalmente hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo ellos pueden llegar a ser sal de la tierra. ¿Sí? Pero el documento no se detiene allí, sino que considera también la colaboración más estrecha de ellos con la jerarquía a través de un llamado específico y aún el asumir algún cargo eclesiástico. Lumen Gentium 33. ¿Sí? Ya es un documento posterior a Apostolicam Actuositatem, quien seguirá insistiendo en esto, pero marcará algo fundamental: la necesidad de la formación del laico, ¿sí? Una formación que el documento llama multiforme y completa. Dentro de esta concepción está la formación teológica. Cito: además de la formación espiritual, se requiere una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, ético-social y filosófica, según la diversidad de edad, condición e ingenio. ¿Sí? Entonces ya este documento sobre el apostolado de los laicos marca ya la necesidad de una formación teológica en el laico, la ve fundamental. Y pasaríamos a la Carta Magna del Laicado, Christe Fidelis Laici, quien insiste en esto, ¿sí? Primero, en la formación del laico. Cito: la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis, ¿sí? No es si se quiere o se no, es una prioridad, ¿sí? La formación del laico. Y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, de modo que todos los esfuerzos de la comunidad, sacerdotes, laicos y religiosos, concurran a este fin. Christi Fidelis Laici 57. ¿Sí? El mismo documento hará mención a que esta formación tiene que ser también una formación que incluya el proceso doctrinal. Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, no solo por la natural dinamismo de la profundización en la fe, sino también por la exigencia de dar razón de la esperanza que hay en ellos frente al mundo y sus graves y complejos problemas. Christi Fidelis Laici 60. ¿Sí? Entonces, me parece que aparece claro que finalmente el magisterio de la Iglesia está instando a que el fiel laico se comprometa en su formación teológica, y la Iglesia toda se comprometa en la formación del laico, una formación que también debe ser teológica. Pero nos haríamos la pregunta: ¿teología para qué? ¿Sí? Yo lo quiero trabajar en tres aspectos. Primero, como aparece allí en la proyección, primeramente dar respuesta a esto desde el quehacer teológico. ¿Sí? Por teología entendemos la reflexión, la reflexión racional de las verdades de fe. ¿Sí? Pero esta reflexión se encuentra inscrita ya desde el momento mismo de la revelación divina. ¿Sí? Quiero hacer mención a un documento, quizás ustedes lo conozcan, la vocación eclesial del teólogo. ¿Sí? Un documento que debemos a Benedicto XVI, precisamente cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Cito: la verdad revelada, aunque trasciende la razón humana, está en profunda armonía con ella. Esto supone que la razón esté por su misma naturaleza ordenada a la verdad, de modo que, iluminada por la fe, pueda penetrar el significado de la revelación. Revelación, fe y verdad se complementan. Y para nosotros como cristianos, y esta es una constante en la reflexión de los teólogos cristianos, la verdad se identifica con Dios, porque Dios es precisamente el origen de la verdad, ¿no?
sobre todo en los teólogos medievales, gente como San Buenaventura, como Santo Tomás, encontraremos esta relación entre verdad y fe, ¿sí? Las verdades de fe las podemos alcanzar por el ejercicio de la razón, ¿sí? Pues, concluyo con esto que les aparece allí en la proyección, ¿no? Para no alargar nuestra reflexión. La dinámica propia de la fe, entendida como verdad, exige su conocimiento y difusión, lo cual se logra por medio de la razón, que es su instrumento y vehículo, ¿sí? Desde aquí, entonces, se hace comprensible la necesidad del ejercicio teológico como la puesta en práctica de la relación fe y razón. Entonces, este sería un primer elemento por qué un laico tiene que prepararse teológicamente, ¿sí? Si ustedes creen que en realidad la revelación divina les proporciona la verdad, tendrían que prepararse teológicamente, ¿sí? El siguiente aspecto a considerar es el sociocultural, ¿sí? El diálogo con la cultura. El siguiente aspecto a considerar es el del contexto sociocultural de nuestras comunidades actuales. La impronta de nuestras sociedades contemporáneas es la de una tecnocultura secularizada. Ya por ahí había escuchado que parece que han hablado de esto, ¿sí? A esto se le ha llamado de diversas maneras: posmodernidad, modernidad líquida, tardomodernidad. Como quiera que se le mencione, existe la conciencia de un cambio en la configuración de las relaciones sociales, en el percibir y apreciar, en el imaginario sobre el hombre mismo y la realidad. Si esto es un nuevo paradigma, una nueva matriz, o es solo una evolución del anterior o sus estertores, algunos han dicho que la posmodernidad es la hija no deseada de la modernidad, lo dejamos para otro momento, ¿no? Lo cierto es que existe la conciencia de que hay una época concreta a la cual atendemos y que tiene características propias. Esta sociedad contemporánea tiene diversas características, pero para lo que a nosotros nos ocupa, me quiero centrar solamente en una: la secularización, ¿sí? Se ha dicho que una de las características de la modernidad es el proceso de secularización, la independencia de los procesos civiles de la matriz religiosa. Así estoy entendiendo secularización, ¿sí? En Occidente, con el proceso que se conoce como Ilustración, se inicia un camino de ascensión del hombre individuo y de la razón como centros del nuevo paradigma. Esto significó una serie de cambios, uno de los cuales es el del proceso al que se ha hecho mención, y que consiste en que cada vez más elementos de la vida civil de las sociedades dejan de tener una connotación religiosa para convertirse en realidades profanas. Ejemplo: el niño ya no nace para la iglesia por el bautismo, sino para la sociedad por el acta de nacimiento, ¿sí? Secularización. La secularización no implica ateísmo. No voy a hacer aquí una crítica del proceso secular. A mí lo que me interesa decir es que estamos en ese proceso, ¿sí? Es una impronta de la sociedad actual. Decía yo, entonces, la secularización no implica ateísmo, pero sí una postura crítica frente al fenómeno religioso y sobre todo sobre las instituciones religiosas, ¿sí? Las iglesias están en entredicho. Las sociedades de la modernidad y la posmodernidad se han caracterizado por acotar a las instituciones religiosas a espacios muy específicos y a rechazar los intentos de las mismas a ocupar los lugares de preponderancia que antes detentaban, ¿no? Hoy, si las iglesias quieren volver a tener ese lugar de privilegio, se les dice que no, ¿sí? Ya no te corresponde. En este ambiente crítico frente a la configuración religiosa, se hace más necesario el trabajo teológico. Sin dejar de lado el aspecto apologético, en ocasiones necesario, habría que decir que la principal función de la teología frente a este ambiente secularizado es el del diálogo. La modernidad ha optado por la razón y la ha entronizado como referente último. Siendo así, el punto de mediación y diálogo, y aquí quiero hacer énfasis en eso, el punto de mediación y diálogo entre la iglesia y la sociedad será la razón. En el caso del creyente es a través de la teología como el espacio del ejercicio racional de la fe, así lo estamos entendiendo, donde se da la posibilidad de entrar en el proceso dialógico con la sociedad al coincidir en el uso de la razón. Esta sociedad secularizada y
la fe pueden dialogar en el ámbito de la razón. Y ahí es donde entraría la teología. Un verdadero ejercicio teológico implica una postura objetiva y crítica frente a las mediaciones histórico-culturales en las que han sido expresadas las verdades de fe y puede dimensionarlas, ¿no? Distinguir entre la verdad de fe y la forma en cómo la hemos expresado. Siendo así, el teólogo puede ser crítico de lo que ha heredado y al mismo tiempo crítico de la cultura y la sociedad. Cumple así un servicio valioso para la Iglesia y el mundo. En estas sociedades actuales, él puede ser puente entre ellas y la comunidad eclesial, por el manejo de la razón y también por su labor crítica. Y termino con esto. Finalmente, la teología aparece como necesaria en el contexto de la nueva evangelización. Es una constante cuando se habla de nueva evangelización mencionar a la cultura como un referente central. El documento de Santo Domingo, Carta Magna de la Nueva Evangelización, al definir a la misma, pone su centro en la cultura. Una definición que viene ahí en el documento. Nueva evangelización sería el esfuerzo por inculturar el evangelio en la situación actual de nuestras culturas, de nuestro continente, ¿sí? Nueva evangelización es inculturar, dialogar con la cultura, ¿sí? Como ya lo veíamos aquí en el curso de Nueva Evangelización, ¿no? Recordarán ustedes. A lo largo del documento se seguirá insistiendo en la necesidad del diálogo con las culturas contemporáneas. Dedicará todo un apartado el mismo. Y en documentos sucesivos, hablando de evangelización, se seguirá insistiendo en esto. Pero quiero detenerme en lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿sí? Y es donde aparece también la necesidad de la teología. Cito: ya no basta la preocupación de evangelizar para llegar a cada persona. Y el evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto. La teología, y no solo la teología pastoral, en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. Evangelium Gaudium 133, ¿no? En este proceso de nueva evangelización es necesaria, fundamental, la teología, el ejercicio de la teología, ¿sí? En este contexto es que hablaríamos de la función del laico, ¿sí? Como ya he dicho, y bueno, a partir de los documentos, la nueva evangelización es una labor de la Iglesia toda. Es la Iglesia pueblo quien tiene esta misión. En ella están implicados obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Siendo así, y en la línea de todo nuestro trabajo, los laicos están llamados a colaborar con el esfuerzo de la nueva evangelización. Estos laicos, entonces, deben entrar en un proceso de formación teológica que les permita entrar en diálogo con las culturas contemporáneas. Ellos, por su situación en el mundo, son actores fundamentales para hacer presente el reino en los más diversos ambientes. Pero los nuevos ambientes de secularización exigen de ellos una preparación más profunda y sólida. En una cultura que es crítica de las religiones formales y de las instituciones religiosas, con una formación empírico-experimental reacia a aceptar las racionalidades más allá de las tecnocientíficas, ya no basta la sencilla preparación de los ambientes parroquiales. El laico de hoy debe poseer una profunda y sólida preparación teológica. De no ser así, se fracasará en este nuevo impulso evangelizador y no estará en condición de dar razón de la esperanza, ¿sí? Es por ello que aparece como necesaria la formación teológica, ¿sí? Sobre todo del laico, para en este diálogo cultural, ¿sí? Quiero terminar con, bueno, nos pidieron estas preguntas para que ustedes las trabajen, ¿no? Un par de preguntitas, precisamente en este tenor. ¿Cómo ha asumido nuestra iglesia particular el compromiso de formar al laico? ¿Sí? ¿Ven ustedes que sus parroquias o la iglesia diocesana haya asumido como dice Cristi Fideli Laici, cuando digo, no, si quieren, si se quiere, es una obligación, ¿sí? ¿Cómo se ha asumido? Segundo, en la formación propuesta,
se incluye en la formación teológica, es decir, si hay procesos formativos en las parroquias, hay un proceso de, en verdad, de enseñar teología, o qué es lo que se está haciendo allí, ¿sí? Y tercera y última, ¿qué elementos específicos puede aportar el laico a la reflexión teológica? Es decir, el laico está comprometido, está en una situación diferente del consagrado o del ministro ordenado. Ustedes como laicos, ¿qué aportarían? ¿Qué temas, qué visiones aportarían a la reflexión teológica? Muchas gracias.